Nuevamente para todos. Qué gusto que nos podamos reunir una vez más para continuar con nuestro estudio acerca de el sábado en Apocalipsis. Vamos a tener una palabra de oración. Buen Dios y Padre, gracias nuevamente por todas sus misericordias. Gracias, Dios, porque ha dejado una huella de la eternidad, que es su día santo, el santo sábado, que nos recuerda que tenemos un Dios que es fiel a sí mismo, un Dios que es fiel a sus criaturas, un Dios que está envuelto en cada aspecto de nuestra realidad íntimamente. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque el sábado también nos recuerda que tenemos una oferta y una invitación a que compartamos con usted, oh Dios, su manera de existir, que entremos a su reposo. Le pedimos la guía de su Espíritu en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estamos estudiando el sábado en Apocalipsis. Y hoy, la semana pasada, comenzamos con lo que estamos llamando el plan de batalla del Cordero. ¿Cuál es la provisión que Dios ha hecho frente al ataque del dragón y sus aliados, sus asociados en el conflicto? Vimos la historia del dragón en Apocalipsis 13 y estamos viendo ahora la provisión que Dios hace en Apocalipsis 14. Y vemos que esta provisión toma la forma de un triple mensaje, o el mensaje de los tres ángeles, como lo conocemos. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar en este contexto el mensaje del primer ángel. Y esta vez vamos a ver en contexto el segundo ángel y por lo menos vamos a comenzar con el tercer ángel. Yo espero con el tiempo, a ver si la próxima semana entonces concluimos el tema completo del sábado en Apocalipsis. Bien. Cuando el segundo ángel proclama su mensaje, proclama la caída de Babilonia, dice que ella ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, Apocalipsis 14:8. Claramente aquí estamos todavía dentro de la historia del dragón. Babilonia en Apocalipsis es una entidad o representa, simboliza una entidad espiritual compleja que busca apropiarse de la identidad del lado opositor. Se ha mencionado que significa confusión. Significa decepción, engaño. Y tal vez el aspecto, ciertamente uno de los aspectos más sofisticados y exitosos, ciertamente, de ese engaño, de esa confusión, es que produce confusión con respecto a cuál es su verdadera identidad. Porque ya estudiamos, ya vimos la vez pasada, comenzamos a ver y lo vamos a ver otra vez,
que una estrategia central de el dragón y su proyecto es precisamente la de apropiarse, tomar la identidad de el lado de Dios, del lado opositor. Es presentarse como Dios, haciéndose pasar por Dios en el lugar de Dios. Usando la fraseología del apóstol Pablo. El otro concepto que aparece en el mensaje del segundo ángel es que Babilonia ha caído. Esta palabra ha caído, tiene un poco, o tiene otras connotaciones aquí que son un poquito más allá o en adición a la connotación que usualmente le damos. Conlleva la idea no solamente de algo que estaba enhiesto o en pie y ahora está prostrado, sino que en realidad antes de esa acepción o de ese significado, conlleva la idea de un descenso. Algo que estaba en una posición más elevada, ahora está en una posición más baja. Tal vez la mejor idea es que le hace, es la manera en que el apóstol Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses 2, verso 3, cuando él dice que ha ocurrido una apostasía. Y esa es la palabra griega. Nosotros tomamos esa palabra, la transliteramos a español. Y viene del prefijo o sufijo, el prefijo o afijo apo, que quiere decir fuera de o alejado. Y estasis, que es estar en pie o parado. Está indicándonos, por lo tanto, que algo ha llegado a ser o se ha convertido en algo que no era antes. Ha perdido lo que podría haber sido. Hay un descenso en posición. Ha dejado de permanecer en pie, es un deslizarse, un resbalar en descenso. Así que nos está aquí en Apocalipsis, de la misma manera que en 2 Tesalonicenses 2, señalando un fenómeno, los dos, que ocurre dentro de la iglesia. A diferencia de algo que es un ataque exterior a la iglesia, que viene de afuera hacia adentro. Es un resbalar, es un proceso interno que pierde su posición, se aleja de su estatus. Así que al final, el ataque de Satanás se lanza de una cabeza de playa, por usar un término militar, que está adentro de la iglesia, donde vemos, por ejemplo, que la bestia que sale de la tierra no solo lleva a cabo, ejecuta funciones sacerdotales, intercesoras, sino que porta las credenciales de un profeta. Así que todas estas imágenes o figuras o símbolos que Juan
usa para describir aquí sugiere un engaño dentro de la misma comunidad del pacto, de la comunidad de los creyentes. Me dice que ella ha hecho beber, el tercer elemento que aparece aquí es que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esa frase idiomática, ese uso, esa acusación de fornicación no es característica en el lenguaje profético con respecto a Babilonia en el Antiguo Testamento. En el argot o lenguaje profético, Israel es la nación que es acusada o a la que Dios le hace el reclamo de que ha fornicado, de que se ha convertido en una ramera. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Lo hemos hablado, digo, entre paréntesis aquí, aclaro, que la idea de fornicación o la idea de que el pueblo de Dios se ha prostituido es la idea que está teniendo relaciones íntimas con el que no es su esposo legítimo. Dios dice que Él es el esposo legítimo de su pueblo, que es su esposa, que es su iglesia, que es en el Antiguo Testamento la nación de Israel. Hay cantidad enorme de pasajes que podemos leer donde esto sucede. Hay un libro completo en la Biblia que es sobre ese tema. O sea, esto no es algo que es difícil de encontrar en el Antiguo Testamento. Así que vemos que, vemos que cuando Babilonia aparece en el Antiguo Testamento, el argot o lenguaje profético que se usa, la acusación que se le usa es que es un poder, es acusaciones de que es engreída y vanidosa. Y se le pide cuentas por su crueldad, por la violencia. Eso es lo que encontramos si estudiamos cuáles son los pecados de Babilonia, cuáles son los pecados de Israel. Sin embargo, cuando Apocalipsis le atribuye a Babilonia el pecado de la fornicación, de nuevo es otra pieza, otro ingrediente que nos dice que está combinando características de Israel, del pueblo del pacto, la congregación de los creyentes, lo combina junto con el registro o el expediente que hay de Babilonia en el Antiguo Testamento. Así que la crítica o censura profética de Israel es tanto de la iglesia como del mundo. Reconoce que hay una religión falsa, no solo en las ideologías o valores de egotismo, materialismo y sensualismo, que son idolatrías flagrantes en el mundo, sino también en el peligro constante de que la religión verdadera se al tomar parte, al importar, al internalizar, a dejar que entren estas ideologías idólatras a la iglesia y de esa forma traicionar la verdad de Dios. Así que lo vemos, la historia de la iglesia cristiana con su unir el poder político y la religión, con su justificación sin ningún tipo de apujo o remordimiento en defensa del uso de la fuerza, de la coerción y la tortura,
la institucionalización de esos mecanismos, incluyendo la elaboración de métodos y técnicas del uso de fuerza y de tortura, y tal vez más importante, la base teológica y la justificación bíblica que la iglesia cristiana le ha dado al uso de esos métodos. Su historia abismal en el área de persecución y su hostilidad a la libertad de conciencia. Ninguna de esas cosas le va muy bien a la luz de la crítica profética en Apocalipsis. A la iglesia le va muy bien. Así que en la forma en que este escenario llega a cumplirse en la historia del cristianismo, prepara el escenario para el mensaje del tercer ángel, que es el punto culminante de la confrontación de señales en Apocalipsis. Así que a este mensaje es el que le vamos a dedicar más tiempo y lo vamos a estudiar prácticamente en cámara lenta. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 14, 9 al 11. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bien. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel es un remedio de parte de Dios para confrontar una acción de parte del dragón. Y cuando lo interpretamos como la intervención final y más urgente de esta triple secuencia, nos ofrece una justificación sólida para a la opinión de que los mensajes anteriores, los mensajes del primer y segundo ángel, también pertenecen a este mismo marco de Dios proveyendo, haciendo provisión debido a una acción de parte del dragón. En Apocalipsis 13, 16, lo que llamamos la historia del dragón en nuestra presentación de hace 3 semanas, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así que ahí nos encontramos la acción del dragón de poner una marca, poner como cuando se estampa el ganado, ¿verdad? A su gente. Encontramos entonces aquí la provisión divina a esa acción del dragón. Y la provisión divina es, y el tercer ángel lo siguió diciendo, Apocalipsis 14, 9, a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, nos está advirtiendo a no hacerlo. ¿Correcto? Así que vemos que la provisión de Dios es en respuesta a o en provisión, haciendo provisión a una acción de parte del dragón que es en detrimento o en daño o en peligro para la raza humana. Aquí también vemos
con claridad, con total claridad, el punto, la premisa con la cual comenzamos el estudio, si se están representados por una señal. También queda claro y explícito que hay una confrontación en las señales. Yo sé que lo hemos venido repitiendo, pero aquí quería señalar lo claro que se ve. La pregunta que queda es, entonces, ¿quién está haciendo qué en la confrontación de señales en el tiempo del fin? ¿Qué es acción, qué es reacción? ¿Qué es acción, qué es provisión? Vamos a ver, vamos a tomarlo, por decirlo así, en cámara lenta. Vamos a ver la última parte del versículo 9 del capítulo 14. Dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Aquí vemos dos ideas, ¿verdad? La primera parte es bien sencilla. Si alguno, en lenguaje moderno diríamos a quien pueda interesar, ¿verdad? Está dirigido a todos, a todo el mundo. Estamos viendo entonces que Dios se le está dirigiendo, le está enviando este mensaje a todo aquel que esté considerando recibir la marca de la bestia. Así que ese es el alcance del mensaje, a quién está dirigido, esa es la audiencia del mensaje. Así que lo que esta secuencia me dice es que la acción inicial la toma el dragón, ¿verdad? Ejecutado por su triunvirato, que lo forman el dragón, la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, la bestia que parecía que tenía una herida como de muerte, y la bestia en forma de cordero, ¿verdad? Versículos 3 y 11 del capítulo 13 respectivamente. Así que, como ya hemos mencionado, las aspiraciones imitativas que tiene este triunvirato. De hecho, el hecho que es un triunvirato nos sugiere otro aspecto imitativo, y es que quieren ser un tipo de trinidad. Y también ya hablamos en términos de no solamente en términos de su apariencia, como ellas parecen. Una parece esfaso, como el cordero que fue inmolado, esfaso. Ella también fue esfaso, recibió una herida como de muerte. Y la otra, la segunda bestia, la que sale de la tierra, ya vimos el otro en su apariencia, parece como cordero, pero habla como dragón. Así que ahora vemos que también hacen señales y prodigios, versos 13 y 15 del capítulo 13. Estas señales, traducción de la palabra griega semeia, no solo igualan las más grandes maravillas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el versículo 13 del capítulo 13, nos recuerda a Primera de Reyes 18, 24 y 38, que ya hemos estudiado, donde Elías dice que el que mande fuego del cielo y queme, ese sea Dios. Aquí vemos que esta bestia hace que descienda fuego del cielo. Y si en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento,
esa señal se usó como evidencia de cuál era el Dios verdadero, porque el Dios falso no lo pudo hacer. Aquí encontramos ahora al falso, el que se quiere hacer pasar por Dios, es el que hace la señal de bajar fuego del cielo. Lo que estoy tratando de decir es que si usamos el criterio enunciado por el profeta Elías en el Monte Carmelo, tendríamos que llegar entonces a la conclusión, llegaríamos a la errónea conclusión que este ahora es el Dios verdadero cuando es el Dios, cuando es el lado opositor o el lado opuesto en el conflicto. Así que como dije, las señales no solo igualan las más grandes maravillas del Antiguo Testamento, sino que exceden todo lo que se ha visto en el pasado hasta ese momento. Por supuesto, la imitación misma no es más que una artimaña, porque ellos al intentar aproximarse a la historia de Dios, a robar la identidad de Dios, a hacerse pasar por Dios, lo hacen con la idea de engañar, de subvertir el proyecto divino. La coerción y la fuerza, vemos, y creo que está en este punto casi de sobra decirlo, pero es precisamente, es exactamente el recurso de última instancia que usa el lado opositor en la confrontación. Ellos ofrecen, ¿cómo se llama? Ellos ordenan que se le ponga esa marca, y a los que no han sido engañados o seducidos por los despliegues de señales, entonces el verso 15 del capítulo 13 me dice que ellos hacen que se haga matar a todo el que no la adore. Así que se aborda primero con seducción y despliegues de señales. Y detrás de esa seducción está el garrote, está la espada, está la amenaza de violencia, el uso de la coerción, que el que no quiera entrar por las buenas debe de entrar por las malas. Así que todo lo que hemos visto hasta ahora son acciones por el bando contrario. Bien, la dificultad en el mensaje del tercer ángel para muchos comienza cuando el ángel comienza pasa a explicar las consecuencias a aquellos que acepten la marca de la bestia, de la banda del bando contrario, que se unan a las filas de los que reciben la marca de la bestia. ¿Qué les va a pasar a ellos? ¿Quién es el origen y causa de las consecuencias que recaen sobre los que toman esa terrible elección de aceptar la marca? Dice la primera parte del verso 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Bien. La pregunta que estamos haciendo, ¿es Dios en este punto el sujeto que actúa? ¿Es Él el que va
a ejecutar las cosas que proceden después de este preámbulo. Va a beber el vino de la ira de Dios. Hay muchos intérpretes importantes de Apocalipsis. La teología en general, tradicional, acepta el punto que Dios es el que está, el sujeto actuante. Él es el que va a hacer que estas cosas terribles que siguen le sucedan. Así que el efecto, según esta línea de razonamiento, de aquí en adelante Dios es el sujeto que actúa. Implicación es que entonces pareciese que la historia del dragón y la historia de Dios en Apocalipsis convergen en el aspecto ideológico tal vez más profundo e importante, porque de acuerdo a esta interpretación, el dragón y Dios terminan compartiendo la misma ideología con respecto al uso de la coerción, a la fuerza y la tortura. La única diferencia es que en la versión del dragón, los que se nieguen a aceptar la marca son condenados a no poder comprar y vender y a ser asesinados, como ya leímos. Y que en la versión de Dios son los que toman la marca, los que son sometidos a una tortura atroz, el lago de fuego y azufre que arde por toda la eternidad, ¿verdad? Así que en un sentido, el castigo de Dios, la amenaza de Dios a los que tomen la marca, si algo es diferente, es en que es peor. ¿Será que es así? ¿Será que el dragón y Dios convergen en su ideología, que los dos están de acuerdo en que con respecto a que está bien el uso de la coerción, de la fuerza y de la tortura? Algunos, si no obedecen al dragón, y otros, ¿cómo se llama? Si lo obedecen. Bien. Este texto nos deja bien claro cuáles son las acciones y quiénes van a ser el objeto de esa acción. Debemos de admitir que el texto mismo, el texto, es ambiguo en el punto de quién es el sujeto que está actuando. No quiero hoy pretender decirles que el texto deja claro que no es Dios. También debemos de aceptar que tampoco deja claro que es Dios. Vamos a ver si lo contextualizamos para que nos ayude a identificar quién es el sujeto que actúa aquí. Como preámbulo voy a decir que el Dios que se presenta, el Dios que escoge a introducirse, que toma como estandarte
como leímos en nuestro primer estudio, la simbología o la representación de un cordero que fue objeto de violencia, de una figura, una imagen de un cordero violentamente asesinado, resulta inverosímil que ahora se esté metamorfoseando en la historia de alguien que se embarca en un proyecto de violencia masiva a gran escala para ser aplicada a los del bando contrario, a los rebeldes, a los que aceptan la marca de la bestia y la adoran. Vamos a poner como preámbulo que sería chocante. Es difícil de creer que es la misma persona. Pero queda la pregunta, ¿será que en última instancia ambas partes en el conflicto están determinadas y comprometidas al uso de la amenaza, la tortura, y no solo en amenazarla, sino en implementarla de manera real, tal como la teología cristiana prevalente ha venido proclamando por tantos siglos? Bien, vamos a ver. ¿Qué es entonces la noción del vino de la ira de Dios? Porque es el término, es la frase que parecía ser clave, ¿verdad? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Bien, ¿qué es esta noción? ¿Qué es este concepto del vino de la ira de Dios? ¿Pertenece al ámbito de acción del dragón? Me refiero, y no al ámbito de reacción divina. Interesantemente, ese es el razonamiento del apóstol Pablo cuando él explica que la ira de Dios que se revela cuando él lo habla en Romanos capítulo 1, Pablo dice que la ira de Dios, o la invoca como la consecuencia que se produce cuando los seres humanos se apartan de la verdad que está a la mano, que está disponible para ellos. Que la ira viene en la forma de consecuencias de las elecciones que la gente ha tomado. Es la consecuencia o resultado de la elección que una persona hace, y que los resultados son parte de un orden moral que son parte del orden creado. Para decirlo con más claridad, Pablo describe la realidad de la ira de Dios diciendo que Dios los entregó a prácticas degradantes. Dios los dejó ir, los dejó que ellos continuaran por el camino que escogieron, el camino de degradación, el camino de descenso. Así que Dios es representado aquí en Romanos 1 por el apóstol Pablo como el sujeto que actúa. Pero la realidad para la persona que es entregada, Dios los entregó, o dejada ir, Dios los deja ir, es precisamente la ausencia de Dios. No sé si lo notamos.
lo que la persona dice, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, o sea, no lo tomaron en cuenta, no lo reconocieron, trastocaron, ¿cómo se llama? Negociaron, transactuaron, vendieron la verdad y compraron el error. O para decirlo más correctamente, al vender la verdad, se quedan con el error, porque el error es la ausencia de la verdad. Así que todo lo que le ocurre a la gente que suprime la verdad, a mí me gusta la versión Dios habla hoy, dice que meten en prisión a la verdad. Eh, esa gente es liberada del control de Dios y en ausencia de Dios, ellos quedan entregados al control del más terrible de los esclavistas, que son sus propios deseos, sus propios malos deseos, su propia naturaleza carnal, su propia preferencia por los valores del mundo, sus malos deseos, su mala naturaleza, que no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que al leer Apocalipsis, sin embargo, no tenemos que ir a donde Pablo a que nos ayude a entender la ira, aunque nos ayuda bastante. En Apocalipsis, él solo se explica plenamente y completamente la ira de Dios. En el punto culminante de la crisis, por ejemplo, ya lo vimos la vez pasada, el vino de la ira de Dios es derramado sin mezcla, sin dilución en la copa de su ira. En ese punto, en Apocalipsis 14:10, estamos al final de un proceso. De la ira de Dios se dice que no está mezclada, que está pura, porque el proceso al final del cual estamos es el proceso que viene siendo señalado en la secuencia de los sellos, de las trompetas y de las copas. En la secuencia de los sellos y las trompetas hay una versión diluida o mezclada o mixta. No es pura, no es 100% ira de Dios. La ira de Dios en la serie de los sellos y las trompetas está mezclada con algo, está diluida, no está pura, me dice Apocalipsis. La secuencia de las copas nos corrobora esta interpretación, porque dice en el versículo 1 del capítulo 15, donde se abre la serie de las 7 copas, que la ira de Dios allí ahora queda consumada, ¿verdad? Y ya le dedicamos tiempo a este verbo en una ocasión pasada. La consumación de la ira de Dios se debe de entender tanto como algo que concluye o termina, o como traducen otras versiones de la Biblia, que está operando con toda su fuerza. Así que cualquiera de las dos interpretaciones nos conllevan la misma idea. Representa una culminación de un proceso, representa una formulación de la ira de Dios ahora con toda su fuerza, pura, sin mezcla, no diluida. Lo que está a la vista claramente, sin ningún debate, es que representa la culminación o conclusión de un proceso.
Y en este punto, en esta idea de que existe un proceso, de que hay un proceso envuelto, y que esta es su culminación, nos ayuda a entender de una manera clara y decisiva el concepto de la ira de Dios en Apocalipsis. Y la forma en que funciona este proceso debe entenderse a la luz del estrecho paralelo que hay entre la secuencia de las 7 copas, las 7 trompetas y las 7 copas. La próxima vez les voy a presentar una diapositiva donde vamos a ver que el paralelismo es exacto y preciso. Cada evento en las 7 copas tiene su paralelo en las 7 trompetas, tiene su paralelo en las 7 copas. Recordemos, como vimos el otro día, que el sujeto que actúa en la secuencia de las trompetas es inequívocamente el dragón. O sea, lo identifica por biografía, lo identifica por nombre en 2 idiomas, lo identifica por características y lo identifica por origen. O sea, yo decía la vez pasada que es como que usted llegara a la escena del crimen, donde hubo ¿cómo se llama? Un homicidio, y usted encuentre el pasaporte, el acta de nacimiento, la licencia de manejar, huellas digitales y material, el DNA del criminal. La serie de las trompetas nos da inequívocamente la identidad de quién es el sujeto que actúa. Y como ya dije, el paralelismo punto por punto, golpe por golpe, es el mismo entre las trompetas y las 7 copas. Así que allí tenemos una idea llana y clara, una sugerencia fuerte de quién es el sujeto que actúa. Paralelismo, este paralelo entre las trompetas y las copas, nos sugiere no solamente un esquema de recapitulación, que es bien común en Apocalipsis, lo hemos mencionado muchas veces antes también, donde se repite y se amplifica, pero no repite y amplifica de una manera circular, sino de una manera espiral, pudiéramos decir. Lleva un movimiento hacia adelante, va llevando a una culminación o completamiento. Las cosas, aunque se repiten como un círculo, pero no llegan exactamente al mismo punto, llegan a un punto más bajo, a un deterioro. Vemos que repetición, pero deterioro a la vez, lo que me indica la idea de intensificación. El problema se va haciendo más intenso, pero a la misma vez me debe de inspirar esperanza, porque esa intensificación misma me indica que hay un punto culminante, hay un lugar donde concluye, donde acaba. Y precisamente eso es lo que me dice, que la ira de Dios es consumada. Y lo que me interesa saber a mí es en el momento en que se consuma la ira de Dios, qué es lo que está pasando, porque eso me va a ayudar a entender qué es la ira de Dios en Apocalipsis, cómo la entiende Juan. Así que recordemos al ver en la secuencia de las trompetas quién es el sujeto que actúa, y ya vimos que es el dragón, que es Satanás, la serpiente antigua. ¿Qué papel tiene Satanás cuando el vino de la ira de Dios
se derrama sin mezcla, sin dilución. Cuando la ira de Dios ha culminado, ha terminado. La respuesta ya a este punto no nos debe de sorprender, y es que Satanás está trabajando arduamente para completar su historia. Encontramos en Apocalipsis 16, 12 al 14, por ejemplo, voy a leer el pasaje: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente, y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para ser reunidos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que vemos que una revelación clara de que la realidad de los eventos se intensifican y aceleran, se aproximan a su fin. Lo que lo que está ocurriendo es que Dios ha quitado toda restricción al lado opuesto. Su espíritu refrenador se ha retirado, pero Dios no se ha transmutado o se ha convertido en el sujeto activo de lo que está haciendo el dragón, la bestia y el falso profeta. Me lo dice que son espíritus de demonios. De acuerdo con lo que hemos visto antes, las bocas son una característica prominente de estas criaturas y operan de una manera coordinada. Si Dios es quien está castigando en esta serie de las copas, entonces la manera como lo está haciendo es por medio de lo que permite, no de lo que hace. Y lo que Dios permite en última instancia es que el lado opuesto se manifieste plenamente y sin refreno divino. Y tal como Apocalipsis es quisquilloso en señalar, esta acción de permitir de parte de Dios es algo que debe suceder. Es un deber, es una responsabilidad. Y esto lo hemos estudiado, yo sé, en el pasado, pero permítanme hacer este comentario aquí. Este debe suceder, ocurre porque Dios es fiel a su carácter, a quien Él es. El debe suceder implica que Dios no obliga su presencia, no obliga la presencia refrenadora de su espíritu, de sus ángeles, de su voluntad sobre ninguna de sus criaturas nunca. Por lo tanto, Él debe retirarse en algún momento. Y Él se retira al último momento posible, cada vez. Dios entonces es quien castiga en el sentido que Dios permite que el lado opuesto opere sin restricción o refreno divino.
Aquí hay, y escúchenme con atención, aquí hay un elemento revelador también. Dios es el sujeto que actúa, no como aquel que hace que las cosas sucedan, sino como aquel que mira o ve el mal desenmascarado, revelado, desvelado, de forma o de maneras que no son anticipadas ni siquiera por el mismo lado opositor o rebelde. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 2, 7 y 8, él dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Note que está hablando de sabiduría de Dios y cosas que están veladas o están ocultas, que no se ven. Estoy manejando la idea que Dios es el sujeto que actúa aquí en lo que permite, porque lo debe permitir, si Él es fiel a su carácter, a quien Él es, y Él es fiel a su carácter. Sino que también tiene el efecto de desenmascarar o desvelar el mal de formas que ni siquiera el mal mismo anticipa. Eso es el misterio. Esa es la idea de desvelar lo que está velado. Dice, la sabiduría oculta. ¿Ve? Ahí ya me lo dice explícitamente. Repite la idea. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Así que hay una sabiduría de Dios, hay una sabiduría de los príncipes de este siglo. Los príncipes de este siglo son es el lado opositor en el conflicto. Conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Está diciendo muchas cosas allí. Entre ellas está diciendo que cometió un error táctico y estratégico en la crucifixión. Que una de las cosas que hizo la crucifixión fue desvelar o revelar o desenmascarar la naturaleza de su rebelión y su propósito. Así que cuando leemos en Apocalipsis estos pasajes, recordemos, no olvidemos que también tienen una función reveladora o que primariamente reveladora. La próxima vez vamos a concluir con, se nos acabó el tiempo, con el mensaje del tercer ángel y la conclusión del sábado en Apocalipsis. Vamos a tener una palabra de adoración, de oración. Amante Dios y Padre, gracias por sus misericordias y por su amor. Gracias por su santa palabra. Gracias, Dios, por tanta luz. Denos, Dios, amor por la verdad. Que la recibamos con gozo, para que sane nuestras mentes, para que traiga consuelo a nuestras vidas, para que su gloria se refleje, se revele, para que la luz de su gloria, que es su carácter, reflejado en nosotros, ilumine este mundo que está en tinieblas tan oscuras. Bendiga el resto de la reunión hoy. Le pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.